Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a comenzar esta enseñanza dominical, amén. Vamos a seguir hablando de la obra que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros, dice amén. Esa obra de santificación, esa obra de redención, esa obra de un cambio de mente, un arrepentimiento. Hablaba el hermano Sergio la semana pasada, que cuando recibimos a Cristo comienza un arrepentimiento. ¿Y qué es un arrepentimiento? Es un cambio de mente, un cambio, un estilo de vida que se parece cada día más ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. Amén. Cada día vivimos como Él, pensamos como Él, hablamos como Él, nos gozamos como Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. Mire, vamos a la palabra. Vamos allá a Filipenses 4. Me dice amén cuando lo tenga. ¿Ven? Filipenses 4. Del 4 al 9, amén. Póngase de pie, hermano, en reverencia al Rey de Gloria. Dice la palabra: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocijaos, y que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor, por este día, Señor, que te ha placido que estemos aquí para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, para bendecir, Señor, tu nombre poderoso. Santificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú traes para nosotros, Señor, ese pan de vida, ese pan espiritual, Señor, que eres tú, Señor, dentro de nosotros, para que seamos, Señor, cada día más, para que luzcamos cada día más como tú y no como nosotros, Señor, porque el Espíritu está con nosotros y Él nos ha dado una nueva vida, nos ha dado una nueva mente, nos ha dado un nuevo estilo de vida, porque ya no vivimos nosotros, sino tú vives por nosotros, Señor. Te damos gracias, te doy gracias por mi vida. Habla, Espíritu Santo, que no hable yo palabra y sabiduría humana, sino tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra y que discierne las intenciones de nuestros corazones, para la cual tenemos un nuevo corazón que te va a servir hasta el día de la redención, hasta el día que vengas tú, Señor. Estaremos sirviéndote, estaremos adorándote, Señor, porque anhelamos tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, amén y amén. Tome su asiento, hermano. Una nueva mente, un nuevo estilo de vida, amén. ¿Por qué? Porque esa mente carnal ya no la tenemos. Ahora tenemos una nueva mente. Por eso dice el apóstol Pablo: regocíjate, gózate, amén. Porque ya no somos nosotros. Tenemos una nueva vida ¿en quién? En Cristo, amén. Por eso dice el apóstol Pablo: regocíjate, ¿cuándo? Siempre. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. No nada más hoy, no nada más cuando tengamos dinero, no nada más cuando nos llegue la raya, no nada más cuando estemos sanos, ¿verdad? No, es en todo momento, hermano. ¿Por qué? Porque ahí se glorifica el poder de Dios.
Ahí se magnifica el poder, la excelencia de Dios en nuestras debilidades. Dice, ven. Y que vuestro testimonio, que la vida de Cristo manifestada en nosotros sea conocida por la gente de allá afuera. Porque somos testimonios, somos cartas leídas, dice la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que el Señor está cerca. Dice amén. Anhelamos, hermano. Bueno, yo anhelo que ya venga el Señor. ¿Para qué? Para dejar de pecar, para dejar de estar pensando en las cosas del mundo. Estamos luchando. Estamos defendiendo esa victoria que Jesús nos dio en la cruz, ¿verdad? Pero cuando Él se manifieste, nosotros seremos como Él. Dice amén. Seremos glorificados en un cuerpo glorificado, libre del pecado, libre de las enfermedades, libre de las aflicciones, libre de todo mal. Pero mientras estamos en este cuerpo, debemos de glorificar a Cristo. Debemos de lucir como Él. Debemos de manifestar su gozo, su paz, su mansedumbre, su dominio propio. Todo lo que hay, lo que hubo en Él y lo que hay, debemos de reflejarlo aquí. Dice amén. Por eso dice Pablo, no te afanes, no te preocupes. No estés pensando en el día de mañana. Porque la batalla es hoy, hermano. Hay que defender nuestra victoria hoy. Dice amén. No te afanes, solamente platica con el Señor. Habla con Dios. Que sean conocidas tus peticiones, ¿verdad? Y Él se va a encargar. Dice amén. Porque ni usted ni yo podemos hacer nada. Así de fácil. Todo es bajo el poder y el dominio de nuestro Señor. Todo es bajo la voluntad de Él. Todo es por Él, hermano. Pero cuando pedimos, en el nombre de Jesús ahora sí pedimos, pero conforme a la mente de Cristo. Por eso dice, todo lo que pidas en mi nombre, por mis méritos, por lo que yo hice en la cruz, yo te lo voy a dar. No pidiendo bajo una mente carnal, bajo una mente que quiera satisfacer sus deseos. Porque Dios, así no obra la voluntad de Dios. Dios obra mediante la voluntad del Hijo, mediante la voluntad de Cristo, mediante el pensamiento de amar a tu prójimo, de amarte a ti mismo, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y si lo que estás tú pidiendo está en base a la voluntad de Cristo, en la voluntad del Padre, en la voluntad del Espíritu Santo, Dios te la va a dar. ¿Dice amén? Por eso estamos confiados. Por eso estamos confiados. Por eso dice la palabra, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, hermano. Vamos a tener esa seguridad de que Dios tiene preparado lo mejor para nosotros. A veces nosotros pensamos con nuestra mente natural, pero Dios tiene algo mejor para nosotros. Por eso dice, sobrepasa tu entendimiento y el mío también. Dios tiene lo mejor para nosotros. Porque Él los guarda en esa mente, en la mente de Cristo. En los pensamientos que ahora tenemos, pero ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora toda nuestra vida gira en base a ¿quién? A Jesús. Todo lo que hacemos de palabra o de hecho, todo lo que hacemos es bajo la palabra de Jesús, bajo el pensamiento de Jesús. Porque antes en nuestra mente carnal no podíamos hacer nada, hermano. Dice la palabra en Romanos 8:6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí está otra vez la palabra.
Porque ocuparme yo de mis deseos, porque el ocuparme yo de mis pensamientos carnales, porque el ocuparme yo de satisfacer lo que a mí me agrada, eso iba a dar como fruto la muerte eterna. Pero dice, pero el ocuparte de las cosas del Espíritu te da paz, te da tranquilidad, te da satisfacción de que lo estás haciendo, que estás agradando a Dios. Que no me estoy agradando yo. Yo todo lo que hago es para la gloria de Dios. Todo lo que haga usted debe ser para la gloria de Dios. Todo, hermano, todo es para Él y por Él. ¿Dice amén? Amén. Y dice el 7, por cuanto los designios, los pensamientos de la carne eran enemistad contra Dios. Todo lo que usted pensaba o piensa con su mente carnal, con su mente natural, es enemistad para Dios. Porque vivimos bajo la voluntad de Él. Y si no vivimos bajo la voluntad de Él, es rebeldía. Y si somos rebeldes, somos enemigos, somos hostiles. Porque no nos podemos sujetar, acatar a la ley de Dios. Con nuestra mente natural, con nuestros deseos naturales, no pueden agradar a Dios. Porque van en contra de Él. Porque dice la palabra, si resucitaste juntamente con Cristo, busca las cosas ¿de dónde? ¿De aquí? No, de arriba. Si realmente tienes al Espíritu Santo, quieres llenarte del Espíritu Santo, busca las cosas de arriba. No busques lo de aquí. No busques agradar al hombre, no busques agradarme a mí. Agrada a Dios con tu fe, porque sin fe es imposible. Amén. Por cuanto los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. A veces queremos pensar más que Dios, queremos saber más que Dios, queremos opinar más que Dios. Y cuando pasa eso, te conviertes en un enemigo de Él. Porque es rebeldía, hermano. Te estás rebelando. ¿Qué pasó con el diablo allá en el cielo? Él quería, ¿qué quería él ser? Quería ser como Dios, imagínense. ¿Y qué le pasó? Pues lo echaron, ¿verdad? Junto y con varios. ¿Por qué? Porque a veces nuestra carne nos lleva a cometer delitos, a cometer obras de la carne que afectan a mi hermano, que afectan a un débil a veces, hermano. ¿Por qué? Porque no está cimentado. Por eso Dios nos pide que nos rindamos ante Él, hermano. Que nos humillemos ante Él, que pensemos como Él, que busquemos las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley, ni tampoco puede la carne natural. No puede sujetarse. Pero ahora usted tiene el Espíritu Santo. ¿Dice amén? La morada del Espíritu Santo está en usted. Y ahora pensamos conforme a la naturaleza de Dios. Nos gozamos, dice Pablo, regocíjense. ¿Por qué les dice Pablo regocíjate? Porque Él conoce lo que hay dentro de ti. Tengan paz, porque hay paz en ti. Tengan paciencia, ¿por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo eso es, hermano. Si usted no da fruto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está apagado. El Espíritu Santo está contristado. Dice Pablo, no apagues al Espíritu Santo. Dice, gózate, gózate, gózate. Gózate en la palabra, gózate en la oración,
Gózate haciendo obras para tu prójimo, donde nadie te vea. No que te vean haciéndolo para enaltecer tu carne, sino para que el poder de Dios, para que el amor de Dios, para que la paciencia, la gloria de Dios sea manifestada, hermano. Pero para Él, no para mí ni para usted. Que se vea, que no lo vea yo. ¿Cómo dice Gabo? Que tu mano izquierda no vea. ¿Cómo dice? Que tu mano derecha no sepa lo que... Hay que transmitir palabra. Pero el testimonio se tiene que ver allá afuera. Porque yo le puedo estar hablando aquí, sí, que yo te amo y que... Pero si mi fe no se manifiesta en una obra, en un fruto del Espíritu Santo, porque churas suyas somos para hacer buenas obras, ¿de qué sirve mi fe? ¿De qué sirve que yo esté hablando aquí si no lo pongo por obra? Esa obra es muerta, esa fe es muerta. Es más, hasta está predicando la carne. ¿Para qué? Para enaltecerme yo. Pero cuando alguien vive bajo la guía, cuando alguien vive, es guiado por el Espíritu Santo, esto es un hijo de Dios. Tiene que dar fruto de un hijo de Dios. ¿Dice amén? ¿Por qué? Porque ya estamos guiados, ya tenemos la mente de Cristo. Y los que viven según la carne, pues no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque su fe está muerta. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dice amén? Ahora dice el 8. ¿Qué dice? Del 9 dice, mas nosotros ya no vivimos según la carne, sino según ¿quién? Según el Espíritu eterno, el Espíritu de amor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de poder, el Espíritu de amor, el Espíritu Santo. Ahora vivimos bajo Él, hermano. Vivimos bajo la gracia de Dios, por el Espíritu Santo. Y dice ahí una condición. El apóstol Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios, de Cristo, vive en ustedes. Si no lo tenemos, hermano, pues no vamos a hacer nada. Para la obra de Dios, para la gloria de Dios, para que su nombre sea exaltado. Sí voy a hacer para mí, para mis deseos, pero me voy a olvidar de Dios al último. Me acuerdo de Dios nada más los martes que vengo aquí, me acuerdo de Dios el jueves que vengo aquí, me acuerdo de Dios el domingo a las 12 y a veces llego tarde. Ahí nada más me acuerdo de Dios, ahí nada más glorifico a Dios. No, debemos de glorificar a Dios en todo momento. Desde que abre sus ojos hasta que cierra sus ojos en la noche, debe de glorificar a Dios. Porque usted fue comprado a precio de sangre. Usted fue comprado a precio de sangre. Usted tiene un tesoro grande dentro de usted. Es más, no es ni un tesoro, no tiene valor, hermano. No tiene valor natural lo que tenemos dentro cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene precio. La sangre de Cristo no tiene precio. Y a veces andamos jugando con eso. ¿Dice amén? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él, ¿verdad? Pero nosotros lo creemos en fe, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Hemos sido sellados hasta el día de la redención. Hemos sido marcados, sellados, autentificados por el Espíritu Santo. Esta palabra es para mí también.
No crea porque a veces lo que predicamos es lo que necesitamos. Es la verdad, hermano. La palabra debe de caer primero en el predicador y debe aplicarse y luego debe transmitirse. Porque si no, ¿de qué beneficio hay? ¿Cómo puedo exhortarte? ¿Cómo puedo edificarte? Estaba como los políticos de allá afuera, ¿se acuerda? Que prometían y prometían y prometían y a la mera hora no hacen nada. Pero la palabra no vuelve vacía, hermano. La palabra es la palabra. La palabra tiene poder, la palabra es vida, la palabra es eficaz, la palabra permanece para siempre. La palabra nos trae esperanza, la palabra nos da paciencia, la palabra nos da gozo. Y esta palabra tiene que ser transmitida. Usted tiene que hablar la palabra. Ya no tiene que tener vergüenza, ya no hay. Dice, ay, es que no sé qué decir. Ay, es que no me acuerdo de lo que dicen ahí en el culto. Ah, es que llego bien tarde. Pues debe haber una comunión con Dios, una comunión con el Espíritu Santo. Porque dice la palabra que Él nos va a recordar todo lo que necesitemos. Dice ahí Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, bajo mi autoridad, uno igual a mí, a mi estatura de poder. Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. ¿Quién lo va a hacer? ¿Yo? Lo va a hacer el Espíritu Santo, hermano. Ahí está la palabra. Pero ¿qué le va a recordar si usted no lee nada? Si usted no escudriña nada. Si no viene a las clases, como en la escuela. ¿Qué pasaba en la escuela? Que había enseñanza en varios días y venía el examen. Y viene la prueba, viene el día malo, viene la tribulación. Y te quedas así. O andas corriendo como gallina sin cabeza. Pero cuando estás cimentado, cuando eres guiado bajo el Espíritu Santo, hermano, mire, estás en paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento estará con ustedes y estará conmigo. No le digo que no nos duele, sí duele, sí nos mueve, pero tenemos dónde sostenernos. Tenemos dónde agarrarnos, hermano, de la palabra del Espíritu Santo que nos va a dar. Pero hay que estar estudiando, estudiando para que cuando llegue la prueba, esté cimentado bajo la roca. No en arena, porque si está cimentado bajo la arena, ¿qué va a pasar? Te vas a hundir. Por eso hay que meterle, hermano, a nuestra mente. Hay que nutrir nuestra mente de la palabra de Dios. ¿Se acuerda que hace como 20, 30 años teníamos las grabadoras y le ponías el casetito o el disco, el Walkman, ¿se acuerda? Metías el Walkman, el disco y reproducía música, reproducía canto, reproducía. Así nosotros debemos de meterle a nuestra mente, hermano, ese cassette, ese disco lleno de la palabra, lleno de la palabra de Dios. O como una computadora. ¿Qué pasa cuando compras una computadora nueva, Rayo? No tiene nada. No tiene nada.
Pero en cambio le empezamos a meter programas, le empezamos a meter el internet. Ahí depende de lo que usted vaya a grabar ahí en el disco duro, ¿verdad? Si mete cosas del mundo, ¿qué va a reproducir la computadora? ¿Qué va a salir ahí? Cosas del mundo. Pero en cambio, si usted mete ahí palabra de Dios, prédicas de usted grabándose ahí en su casa, orando por mí, para que yo hable con denuedo la palabra que tengo que hablar, conforme al Evangelio de Dios. Si usted graba cantos, alabanzas, para que se reproduzcan en su vida diaria, hermano. Para que su vida sea un testimonio digno de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, del dolor que Él sufrió, de los latigazos, de esa corona que le dieron a Él por usted y por mí. Y nos pone todo, hermano, Jesús, el Espíritu Santo, en bandeja. Pero no, preferimos meterle el mundo, preferimos meterle cosas para nuestro agrado. Y ya dejamos a Dios al último. Dejamos a Jesús hasta el último. ¿Se acuerda como la mujer del flujo de sangre? Que iba con hechiceros, que iba con doctores, que iba con todos. Y antes le iba peor. Y al último que pasó, ¿buscó a quién? Buscó a Jesús. ¿Y qué pasó? Fue sana. Por su fe. Pero hay que buscarlo primeramente a Él. Buscarlo primeramente a Él, buscar primeramente el reino de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, que seas guiado por el Espíritu Santo. Y todo lo demás, o lo prescindible, lo que necesitamos ahí, Dios te lo va a dar. Dios nunca te va a dejar sin comer, Dios nunca te va a dejar sin un techo, Dios nunca te va a dejar sin vestir. Nunca te va a dejar, hermano. ¿Acaso no vales más tú que los pajaritos de allá afuera? A veces no sabemos qué valor tenemos, hermano. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo bajo nuestra carne, seguimos viviendo sujetados a las intenciones de nuestro corazón conforme, pero a nuestra carne. Hay una lucha tremenda, hermano. Pero depende de usted qué disco duro le va a meter a su computadora. Depende de usted qué programas le va a meter a su computadora. ¿Dice amén? Dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón. ¿Qué dice? Tal es. Lo que hay dentro de tu corazón, ahí no está hablando del corazón, está hablando de la mente, hermano. Lo que hay dentro de ti, lo que hay en tu cabeza, lo que discierne tu cabeza, tu mente, eso eres. Si estamos viviendo en el mundo, si nuestro pensamiento, nuestro corazón está en el mundo, ¿qué vamos a hacer? Del mundo. Pero si nuestro corazón, nuestra mente está guiada bajo el Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer? Hijos de Dios, dice la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, todos estos son hijos de Dios. ¿Dice amén? Mire, 1 Juan 2:14. Dice el apóstol Juan, dice, os he escrito a ustedes, padres, a los padres. ¿Cuántos padres hay aquí?
y madres. Bueno, aquí hay uno. Y madres también. Porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? A Jesucristo, hermano. Él es el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Jóvenes, no se escapan los jóvenes. Porque somos fuertes, dice, porque son fuertes ustedes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes y habéis vencido el maligno. Desde el momento que estás aquí, hermano, ya venciste. Ya venciste en tu cabeza, en tu mente, al mundo. Porque preferiste tomar la mejor parte. Todas las batallas se ganan en la mente, hermano. Y la mejor prueba, ¿sabe quién es? El Señor Jesús. En el Getsemaní Él estuvo orando 3 veces. Que si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y 3 veces lo dijo. Y ahí ganó la batalla el Señor. Ahí ganó la lucha contra el oprobio, la lucha contra el dolor, la lucha contra el sufrimiento que iba a pasar por usted y por mí. Ahí lo venció. ¿A poco estaba en la cruz? Señor, si es posible de ti, bájame, Señor. Si es posible de ti, Señor, pasa de mí este dolor. No, Él estaba hablando, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Las batallas se ganan en la mente. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice amén. Versículo 15, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, todo lo que hay en el mundo, hermano. Hasta las bendiciones, hasta las promesas, hasta los milagros de Dios, aquí se van a quedar. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Por eso dijo el Señor bien claro, busca las cosas de arriba. Enfócate en mí, en la piedad, en amar a tu prójimo. Porque eso tiene más valor, hermano, en el cielo. Y hay otros que andan buscando todavía los pisos de oro y el mar de cristal. Siguen con esa mente carnal. No, nosotros buscamos estar en la presencia de Dios. Estar al lado de Jesús. Físicamente ya. Porque vamos a ser como Él, con un cuerpo glorificado. Eso es lo que debemos de buscar, lo que debemos de anhelar, lo que debemos de necesitar, de anhelar, hermano. Es una necesidad. Es una necesidad, decía el apóstol Pablo, para mí es una necesidad predicar el evangelio. Abrir mi boca. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Mire, Santiago 1:16. Ese ya se lo sabe de memoria. Amados hermanos míos, ¿a quién le está hablando? ¿A los del mundo o a los cristianos? A usted le está hablando y a mí también. No te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos dio una nueva vida, hermano. Él nos hizo nacer por medio de ¿qué? Por medio de su palabra. Y por medio de la palabra tenemos al Espíritu Santo. Dice la palabra en Juan 3, porque el que no nace de nuevo, el que no nace del agua, el que no nace de la palabra y del Espíritu, no entrará en el reino de Dios. Y ahora somos primicias, hermano. Somos lo mejor, lo primero de la cosecha que vino a dar fruto el Señor aquí en la tierra. En su obra amorosa, misericordiosa, ahora esta es la primicia. Por eso dice el apóstol Pablo, regocíjate, gózate. Gózate, hermano. Eres lo primero de lo que hizo Dios, de lo que hizo Jesús aquí en esta tierra. Somos primicias porque nos hizo nacer de nuevo. Ya no eres tú. Ya la carne, ya olvídate del viejo hombre. Esa es la voluntad de Dios, que nazcamos de nuevo. ¿Para qué? Para que seamos primicias y para que esas primicias también den fruto. No para que se eche a perder el árbol ahí sin dar fruto. Dice amén. Tenemos que dar fruto. Versículo 19. ¿Y qué dice ahí arribita? Hay que hacer esta palabra. Hay que hacer esta palabra, no nomás hablarla, no nomás escucharla ahí como está sentado. Hay que aplicarla. Hay que irnos al campo. Hay que irnos a las prácticas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, que le ponga prioridad a la palabra. Tardo para hablar, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque cuando usted está enojado, cuando usted está bajo su carne, cuando usted está sujetado a esa ira, no puede agradar a Dios. Es más, no va a hacer nada para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque está usted enojado, está muerto. Decía el profeta, porque el que no ama a su hermano, ¿qué es? Homicida. Y esa palabra tiene 2000 años ahí, hermano. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Fuimos nacidos de nuevo, ¿para qué? Para hacer obras. Para hacer obras de Dios. Dice Efesios 2:10, porque hechura suya somos para buenas obras. No para seguir viviendo en el mundo, no para seguir agradando al mundo, no para agradar al hombre, agradar a mi hermano. Es para glorificar el nombre poderoso de Dios. Para eso se le dio el Espíritu Santo. No para andarse vanagloriando. No para vivir en el mundo, para escuchar las cosas del mundo, para escuchar música del mundo. Se nos dio un poder y un dominio propio para hacer la voluntad de Dios. Para santificarnos, dice Hebreos 10:8, mire. Dice, diciendo primero, le dijo el Señor a su Padre, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad, no la mía,
tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ahí va el fruto de esa obra que hizo Dios Jesús por usted y por mí, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. ¿A quién? ¿Quiénes son los santificados? ¿Los ángeles? ¿Los querubines? ¿Los serafines? Usted, hermano. Y yo también, por fe. Por la obra que hizo Jesús, por el sacrificio, ahora está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Ayudando, hablándole al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Dios, que nazcamos de nuevo, ¿para qué? Para ser santificados. Para tener una mente santificada, no una mente enfocada a las cosas del mundo. Dice amén. Con una sola ofrenda, hermano, nos hizo santos a todos. Con una sola ofrenda. 15. Y nos atestigua lo mismo que el Espíritu Santo, porque después de haber dicho este pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón. Ahí está el fruto del Espíritu. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Dónde escribirá la ley de Dios? En su mente. No en la libreta que está anotando, hermano. Es en la mente. En el disco duro de la computadora. Y lo mejor de todo, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Mire, lo hermoso. Nunca me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pues el apóstol Pablo, regocíjate, gózate en la palabra, hermano. Una mente transformada, una mente renovada, una mente conforme a Cristo, tiene pensamientos de un hijo de Dios. Dice amén. Dice primera de Pedro 2:9, anótelo. ¿Se acuerda? Dice Pedro que somos nosotros linaje escogido, fíjese. Real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido de Dios, ¿para qué? Para estar sentado ahí donde está. Para estar viendo en su casa la tele, para estar viendo en su casa las transmisiones del Facebook. No, es para venir, para capacitarnos y para ir a hablar la palabra allá afuera, para anunciar las virtudes de aquel que lo amó antes de que usted naciera. Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? Alguien que ministra un sacrificio. Usted es un sacerdote porque debe de sacrificar, debe de dar holocausto diario, dice el apóstol Pablo, Romanos 12:2, 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo, tu vida, tu alma, tu mente, que ya no te conformes a este mundo, sino que renueves
tu pensamiento, tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu misma carne también debe estar sujetada. No te conformes, dice, no te amoldes a este mundo. Porque esa es la voluntad de Dios, que nazcamos, que nos santifiquemos y que renovemos nuestra mente diariamente. Porque la batalla es diaria, hermano. Dice amén. Hay una lucha diariamente. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que así es como quiere Dios que le adoremos. No que cantes bonito, no que te sepas las letras, no que te sepas los versículos, que los pongas en práctica y que seas testimonio de Dios allá afuera. Que crucifiques tu carne todos los días. Esa es la forma como quiere Dios que le adores. No que levantes las manos, ay Señor, pon en práctica la palabra. Se dice fácil, ¿verdad? Pero si estás bajo la comunión, bajo la guía del Espíritu Santo, hermano, dice la palabra que Él hace el querer como el hacer. Tú y yo somos los que lo queremos hacer difícil. Dice amén. No te conformes a este mundo, dice Pablo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo es? Ahí está, agradable y perfecta. Pero nosotros somos los que la queremos hacer desagradable. Queremos andar batallando. ¿Por qué? Porque nuestra mente está enfocada en lo temporal. Nuestra mente está enfocada en lo que yo quiero, en lo que yo busco para mí. Pero ahí está la palabra. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Dice amén? Si la voluntad de Dios no fuera agradable y perfecta, no seríamos libres, hermano, del pecado. Seguiríamos igual. Seguiríamos condenados. Condenados para siempre. Pero en esa infinita voluntad, Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera, ¿qué dice? No se pierda. Esa es la voluntad de Dios, que no te pierdas. Para que no se pierda, ¿más qué? Más tenga vida eterna. ¿Ven? Nos quedamos con esta palabra. Ven, vamos a orar. Señor Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor, que ha sido cultivada, que ha sido sembrada en la palabra de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque ponemos por obra tu palabra, Señor, que nos hizo renacer de nuevo, que nos dio una mente transformada, una mente renovada, Señor, para poder hacer tu voluntad, Señor, que es agradable y perfecta. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos edifica, que nos exhorta, que nos consuela, Señor, para poder seguir haciendo esta obra, porque tú prometiste, Señor, que terminarías esta obra, Señor, porque tú todo lo haces bueno, todo lo haces agradable, todo es perfecto para ti, Señor, y esa es la voluntad, Señor, que nosotros seamos hijos tuyos, escogidos como hijos amados, por lo cual, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos todo el honor, te damos todo el tiempo, Señor, toda la adoración, y bajo nuestra carne, bajo nuestro testimonio, manifestaremos quién es el Dios verdadero y a Jesucristo, quien nos dio la vida eterna. Por lo tanto, te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Prepárese
para el servicio, amén.